contradicciones. Preguntas para la sala. ¿Por qué no hay agua potable en Yopal, la capital de Casanare, el departamento con el mayor PIB per cápita en Colombia? Tiene piscinas de olas, pero no tiene agua. Una contradicción. ¿Cómo eliminó Sopó la pobreza extrema? ¿Por qué el 93% de la población del Carmen de Bolívar es pobre y los únicos empleos disponibles están en la alcaldía? Vende chance o vende frito. Es una cita de un dueño. ¿Por qué se eligió la contratación de azar y chance a Aposucre en la mes pasada? ¿Por qué se eligió ¿por qué en 2011 eligieron en Antioquia un señor que se prometió a llevar a cabo un programa de expandir la educación y a transformar los municipios rurales construyendo parques públicos? Parques educativos. Como un hombre, señor Juan Carlos Martínez, que dijo que es mejor negocio la política que el narcotráfico. La plata que deja una alcaldía no la deja un embarque. Desde la cárcel obtuvo 31% de los votos para su candidato para alcalde de Buenaventura. Hay increíble variación entre las regiones diferentes de Colombia. Okay. Para mí, la paradoja en Colombia está en la combinación de las cosas que funcionan y las que no funcionan. ¿En qué otro país de América Latina podría haber ocurrido que no se reeligiera al presidente Uribe? El político liberal Darío Echandía dijo una vez: la nuestra es una democracia de orangutanes con saco leva. Hoy me gustaría hablarles sobre cómo es esto posible, sobre cómo interactúan el orangután y el saco leva, y sobre cómo se podría cambiar esta situación. Okay. Para mí la paradoja surge fundamentalmente por la manera en la que el país es gobernado, en el que el Estado nacional se relaciona con el Estado y la sociedad local. Aunque tanto el orangután como el sacolero están en todas partes, también en Bogotá. En Colombia hay una dicotomía diferente entre un centro geográfico y una periferia que es más pobre, menos educada, con menos salud, más violenta, con menos competencia política y más corrupción. El centro nunca se ha interesado de integrar plenamente la periferia a la nación. En cambio, gobierna indirectamente. Para mí es la clave del orangután y el sacolero, con consecuencias severas sobre la economía política de la periferia. ¿A qué me refiero con gobierno indirecto? Un ejemplo muy específico. En 1977, en la vereda de las Mercedes en Puerto Triunfo, el señor Ramón Izaza fundó un grupo paramilitar llamado Los Escopeteros, con el propósito a combatir a las FARC. En el 2000, este grupo se transformó en las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, que constaba de 6 frentes que cubrían 17.000 kilómetros cuadrados. En su territorio, ellos eran el Estado, aunque prefieren la expresión autoridad de facto.
El comandante del frente, José Luis Zuluaga, era el yerno de Ramón y Sáenz, señor Luis Eduardo Zuluaga, con apodo MacIver. El frente, José Luis Zuluaga como un estado en la región. El frente tenía un sistema legal escrito, bastante incompleto, o un conjunto de estatutos que ellos imperfectamente hacían cumplir. Además, tenían una forma rudimentaria de igualdad ante la ley, en el sentido en el que las mismas leyes eran aplicadas a los miembros del frente y a los civiles. El frente también tenía una organización burocratizada con una especialización funcional que aparentemente fue excepcionalmente no patrimonial. Regularon el comercio y la vida social. Construyeron 166 kilómetros de carreteras, un centro de salud, escuelas, viviendas para los pobres, una plaza de toros y una electrificadora rural. Tienen una declaración de su misión, ideología, himno, oración y una estación de radio llamada Integración Estéreo. Otorgaban medallas, incluyendo la Orden de Francisco de Paula Santander y la Gran Cruz de Oro. ¿Cómo ocurrió que el Estado Nacional en Colombia dejara que MacIver dirigiera este territorio? Creo que hay muchos mecanismos que permitieron que funcionara este sistema. Permítanme discutir 4 de ellos. 1. Culpando a la periferia. Las malas instituciones en la periferia le dan al gobierno central una excusa perfecta para monopolizar los recursos. 2. Saqueando a la periferia. Las malas instituciones en la periferia le permiten a las élites del centro, 2 tipos, expropiar la riqueza. Fragmentando la periferia. La naturaleza fragmentada del país, como consecuencia de la debilidad del Estado, implica que no puede emerger ninguna oposición coherente para disputar el poder de los santos y los locos. Comprando a la periferia. La falta de ley en la periferia disminuye los precios de la oferta de votos. Entonces, culpando a la periferia. El ejemplo de las regalías. Tengo una perspectiva un poquito diferente sobre las regalías. No queremos más piscinas de olas. En Casanare, sí, pero bueno, en Anapoima, no sé. Los problemas le dan al gobierno una excusa para intentar revertir la descentralización de la Constitución de 1991 y quedarse así con más recursos centralizados. El acto legislativo le permite al gobierno central ponerle un veto a los proyectos que involucran los fondos de regalías. Como lo puso el fiscal general Guillermo Mendoza, Colombia va rumbo a una segunda Nigeria. 2. Saqueando la periferia. En Colombia en América Latina hay una frase muy interesante en el pasado. Obedezco, pero no compro. Es el motto de los élites de Saculeva. Por ejemplo, los Brigad y Urrutia. La ley 160 de 1994 estipulaba que las personas que habían ocupado de facto baldíos por 5 o más años podrían pedirle la incora los derechos de propiedad sobre las tierras.
Este tipo de concesión estaba restringida a los ciudadanos que no tuvieran ya tierras en el país y cuyos ingresos no superarán un cierto umbral, menos de 100 salarios mínimos al mes. Se le daba preferencia a personas pobres o a desplazados. La realidad es que las élites de Saculeva, también de Orangután, ayudadas por las firmas de abogados de alta sociedad, alteraron y quebrantaron la ley, violando severamente las intenciones iniciales de esta. Todos conocen Río Paina, entonces, las élites de Saculeva. Pero también las élites orangután, por ejemplo, el alemán y Vicente Castaño en el Urubá Chocoano. Es una cita interesante. Hoy estos campesinos están de las audiencias del alemán. Hoy estos campesinos están reclamando que las vendieron muy baratas. Sí, pero las vendieron. Y los empresarios compraron. Barato, sí, pero las compraron. Es posible que todos conocen también el pasado en Covaradó y Higuamiandó. En 1996 y 7, 70% de la población fue desplazada por los paramilitares, el ejército también, y se reemplazó la población por Palma da 7. Es una historia triste. Es un beneficio de las malas instituciones. Las plantaciones de palma ilegales fueron inicialmente acomodadas por los paramilitares, por ejemplo, Vicente Castaño, pero tanto las élites de Saculeva como las élites orangután invirtieron grandes cantidades de dinero y lograron enormes beneficios. Fragmento la periferia. Para mí, una consecuencia de que la periferia esté aislada es que cuando las protestas ocurren, la gente se concentra en problemas locales y parroquiales y no en los problemas nacionales que los afectan. Esto se ejemplifica en las peticiones de los recientes paros. Por ejemplo, dignidad cafetera, subsidios a los precios del café, la democratización de la Federación Nacional de Cafeteros, restricciones a la minera en las zonas cafeteras, bueno, dignidad papero, lechera y cebollera, subsidios a los precios de sus productos, la prohibición de la rehidratación de la leche en polvo, etc. Dignidad panelera, aumento de aranceles de bienes como el jarabe de maíz, compras estatales de panela, catatumbo, mineros, cosas sobre la minera. Son problemas muy parroquiales. El único problema transversal realmente claro es el antagonismo con el Free Trade Agreement. In English, TLC means tender loving care. Free Trade Agreement es una cita de El Espectador sobre las contradicciones de los paros. ¿Okay? Para mí es muy cerca de la debilidad del Estado. Esto hace que sea muy fácil para las élites políticas lidiar con problemas. Un subsidio aquí, unos créditos preferenciales por allá, no problem. Otra cita muy interesante de un empresario del paramilitarismo de Córdoba, Rodrigo García Caicedo. Es seguro que si la guerrilla hubiera hablado con nosotros, en vez de atacarnos, hubiéramos tenido una guerra común, no una guerra entre nosotros o contra nosotros. Nos hubiéramos organizado y alzado en contra del Estado central.
Ok. Comprando la periferia. La política del gobierno indirecto y de la delegación de la autoridad en cabeza del alemán y de otros en la periferia hace que comprar votos sea muy barato. Por ejemplo, el Pacto de Santa Fe de Ralito, la reunión no con el alemán, pero con Mancuso y Jorge 40, Don Berna y Diego Vecino y muchos políticos locales y nacionales. Una pregunta es, ¿en realidad tan distinto el centro de la periferia? Es una cuestión de grados, pero creo que la respuesta es afirmativa. Por ejemplo, la carrusel de la contratación. Sí, pero por lo menos Samuel Moreno y los Núñez están encarcelados. Otro ejemplo interesante para mí es el de los falsos positivos que fueron asesinados en Soacha. Fueron trasladados a Ocaña, posiblemente para escapar las investigaciones de las instituciones en Bogotá que tienen un mejor funcionamiento. Okay. Muy importante es qué es la manera en la que se mueven las fichas del juego. Voy a hablar sobre dos ejemplos. En este momento estamos en la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Tengo una cita de Alberto Lleras sobre el presidente Virgilio Barco. En Bogotá era un tecnócrata, en Cúcuta era un manzanillo. Es una parte muy importante de la reproducción del equilibrio en Colombia. Una cita de la silla vacía. Durante las últimas fiestas de fin de año, la senadora Piedad Zucardi organizaron en su casa de Boca Grande un sancocho al que insistieron personalidades políticas como el presidente Juan Manuel Santos. Es otra parte de la manera en la que se mueven las fichas del juego. Problemas que contribuyen. 2. La naturaleza inmensamente clientelista de la política. Un ejemplo. Luego de ser electo, el presidente Santos nombró el veterinario Germán Chamorro de la Rosa, uno de los administradores de su campaña en Nariño, como director de la Unidad Administrativa Especial de la Consolidación Territorial, el estandarte del proyecto para consolidar el Estado en la periferia. 2. La naturaleza inmensamente personalizada de la política. Por ejemplo, Gobernador Fajardo fue un alcalde increíblemente popular en Medellín. Cuando dejó su cargo en 2007, tenía una popularidad del 80%, la más alta que ha tenido cualquier alcalde en Colombia por esta semana. Y, sin embargo, no pudo transferirle su popularidad al candidato fajadista que lo sucedió, Alonso Salazar, quien solo obtuvo 44% de los votos. ¿Ejemplo bueno? Ok, las implicaciones del gobierno indirecto. La división centro-periferia se mapea de muchas maneras en la división Sacoleva-Orangután. Pero hay una variación, como lo señalé al principio de la charla. Por diseño, el Estado central es débil en la periferia, de modo que no puede controlar la movilización popular del tipo que dio lugar a los títulos de propiedad colectiva para los afrocolombianos en el Pacífico. Al mismo tiempo, los puntos
de Sacoleva se extienden en todas las direcciones, de modo que los afrocolombianos pueden proteger sus tierras por medio de la ley. Los políticos corruptos pueden a veces terminar encarcelados y los políticos reformistas pueden a veces ser electos. Por lo tanto, el sistema tiene una naturaleza contradictoria. Esto constituye tanto su fortaleza. Nadie lo diseñó y es difícil de entender, pero también como su debilidad permite el cambio. Las fuentes de variación. Empecé identificando los resultados buenos y los resultados malos. ¿Qué explica esta variación? Una parte de ella se debe a la diferencia entre el centro y la periferia. Los políticos que se enfocan en proveer bienes públicos y en promover el desarrollo tienen más chances de ser elegidos en Bogotá y en Medellín. Pero esta no es toda la historia. La debilidad del Estado en la periferia le permite a Juan Carlos Martínez comprar votos y disputar el poder, pero también le permite a la sociedad civil movilizarse, como lo hizo en Quito. Si puedo reconocer sus intereses colectivos en hacerlo. Sopó. Esta es en el centro, pero tiene una fuente diferente de variación. Alpina, Ascoflores y Corona han tenido interés en promover el desarrollo, educación y estabilidad en este municipio. Pero puede generalizarse este modelo en el país. No sé. Antioquia está parcialmente en el centro, pero el gobernador Fajardo obtuvo votos en muchos más municipios que en el poblado, en el campo también. Precipitar el cambio. La naturaleza del sistema implica que si la gente logra identificar colectivamente los problemas que los hacen permanecer pobres y marginados, podrán votar por el cambio. Y esto no tiene que ver con la manipulación del sistema electoral, para mí. La movilización puede ayudar, pero es más probable que el cambio venga a través de la organización, la formación de movimientos políticos y partidos nacionales que ayudan a que la gente entienda las contradicciones de Colombia and start playing the game in a different way. Finalmente, ¿por qué en Bello no voto eventualmente por la democracia? Y punto final.